Y pues listo. Bueno, vamos a iniciar con su cuarta práctica de neuroanatomía. Me parece que es la de región de tronco encefálico y cerebelo. Vamos a tener primeramente, ya ustedes es importante que hayan visto como tal el video que les mandé de los tractos, porque es importante entender los tractos y cómo van representando su estadía, su avance en los cortes de tallo encefálico, ¿ok? Sí, entonces es muy importante, espero y que ya hayan visto el video porque si no se les va a complicar un poquito más el tema. Ya sabemos que como tal los tractos vienen desde la médula espinal, ¿verdad? Desde como tal van ascendiendo en la médula espinal, llegan, ya sabemos que aquí está mi manita, por ejemplo, ahí yo voy a sentir, por ejemplo, que me quemo. ¿Cuál tracto es el de la sensibilidad para del dolor? Pues el tracto espinotalámico lateral. Ya sabemos que va a llegar al ganglio de la raíz posterior, luego va a llegar a la médula espinal, va a decusar, va a cruzar y va a ir subiendo. Y así van a ir subiendo hasta aquí y van a pasar por el tallo encefálico. Y esto se los menciono porque así cada tracto, este es el espinotalámico lateral, pero así cada tracto va a tener su región representada en el tallo encefálico, ¿ok? Entonces por ello es muy importante que ya lo hayan, que hayan tenido una noción ya de los tractos. Vamos a tener cuatro, bueno, vamos a tener varios cortes en, en nuestro tallo encefálico. Ya sabemos que tenemos que se divide en tres. Vamos a tener primeramente como tal a la médula oblongada. Después vamos a tener al, mm, al puente de Barolio o protuberancia y después vamos a tener al mesencéfalo. En cada, en cada región del tallo encefálico vamos a tener cortes, ¿ok? Y nosotros, yo se los voy a empezar a explicar, de inferior, vamos a ir, vamos a ir desde abajo hasta arriba, ¿ok? De superior a inferior. Vamos a ir ascendiendo, así como su conocimiento también va a ir ascendiendo, así nosotros también, ¿ok? Vamos a empezar primeramente con la médula oblongada. Si se fijan, aquí les pongo unas tijeritas. Vamos a hacer primeramente un corte aquí, en la médula oblongada. ¿Y cómo se va a llamar ese corte, Edwin? Bueno, eh, les voy a presentar otra pantalla. Espero que se observe. Si no me dicen, me avisan, por favor. Aquí está. Mm, Aquí está. Vamos a tener, este es el primer corte, ya les dije, vamos de inferior a superior. Este corte primeramente se va a llamar nivel de la decusación de las pirámides. Eso a ustedes les suena, ¿no? Decusación de las pirámides, la famosísima decusación de las pirámides. Eh, de hecho, en la primera asesoría se las había mencionado. La decusación de las pirámides es donde inicia la médula espinal, ¿sí recuerdan? Y termina como tal la médula oblongada. Entonces es casi de que mero arribita de la médula espinal, ¿ok? Aquí vamos a tener, obviamente, a la decusación de las pirámides. eh, que es la decusación de los tractos, corticoespinales. Si ustedes recuerdan, los tractos corticoespinales eh, son los principales tractos motores, ¿verdad? Eso ya lo había explicado en los tractos. El tracto corticoespinal lateral es como tal el que decusa. Aquí lo tenemos. Si se fijan, aquí es esto, la decusación. Este es muy fácil de identificar, sinceramente. ¿Ok? Es la decusación, la gran decusación piramidal. Vamos a tener entonces también al núcleo grácil y al núcleo cuneiforme. Si se fijan, vamos a tener que son estos. El núcleo grácil es más medial y el núcleo cuneiforme es más lateral. Si ustedes recuerdan también, estos núcleos después me iban a conformar al lemnisco medial. ¿Sí se acuerdan? Aquí es donde iban a hacer como tal la sinapsis, porque si ustedes recuerdan, este tracto
como tal del núcleo grácil cuneiforme no hacía sinapsis en médula espinal, hace sinapsis hasta la médula oblongada, ¿ok? Y es en estos núcleos, en el núcleo grácil y en el núcleo cuneiforme, que están centrales. ¿Sí se fijan? Algo también muy importante, vamos a tener al núcleo del tracto, al núcleo del nervio trigémino, que es este, y vamos a tener al conducto central ependimario. Este es muy importante también. Eh, en una asesoría también les voy a poner otra imagen para que ustedes se vayan ubicando, puedan ubicar los cortes conforme a esto, a estas cositas. ¿Qué son estas? Me van a decir, oye Edwin, ¿y qué es eso? ¿Qué? Acuérdense, ¿dónde pasa el líquido cefalorraquídeo? Por aquí pasa el líquido cefalorraquídeo. Este es el conducto central ependimario. Entonces, es importante que ustedes conozcan la circulación del líquido cefalorraquídeo para que puedan ubicar los cortes. Si no la conocen ahorita lo vamos a checar, ¿eh? No se estresen. Ya lo había explicado, pero no en otra asesoría anterior, pero lo vuelvo a explicar, no hay problema. Eh, entonces, pues sí, es eso, es lo más, esto es algo muy importante de este corte. También vamos a tener eh, aquí, hacia lateral, vamos a tener los tractos espinocerebelosos, que aquí los tenemos. Y vamos a tener aquí también, se los voy a marcar con una flechita, ¿cuál? El tracto espinotalámico lateral, el de la sensibilidad. Esto es muy importante porque si se fijan, ¿dónde están? ¿En qué región están? Están, acuérdense que esto es posterior, acuérdense que esto es anterior, ¿ok? Y acuérdense que esto es lateral, esto, esto es lateral. Y si se fijan en qué región están, están como tal en el cordón lateral blanco de la médula espinal. Van juntitos. Si se fijan, el espinocerebeloso anterior, el espinocerebeloso posterior y el espinotalámico lateral. ¿Ok? Si se fijan que van juntos, es muy importante como tal que lo identifiquen. Mm, también es importante mencionar esto porque más adelante en en unos cortes que vamos a observar, vamos a tener, doctores, que estos tres tractos van a ir juntos, ¿ok? Entonces es por esto que, bueno, como tal estos tractos van a ir relacionados, ¿ok? Entonces es importante que ustedes ubiquen eso, ¿ok? A ver, permítanme tantito que más personas quieren entrar. Listo, no sé si aquí les presenté otra imagen como tal un corte de médula espinal para que ustedes puedan ver en qué se diferencia. Fíjense, hacia posterior, tenemos el cordón posterior blanco de la médula espinal, donde tenemos que fascículo grácil y cuneiforme. Estos siempre van a estar hacia posterior. Hacia anterior, vamos a tener ¿qué vamos a tener?
vamos a tener hacia anterior, obviamente, el tracto espinotalámico anterior, el tracto corticoespinal anterior, si se fijan, y hacia lateral, ¿qué íbamos a tener? ¿Qué es lo que les mencionaba? Los tractos espinotalámico lateral y los espinocerebelosos, ¿ok? De hecho, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero aquí yo cometí un error. Fíjense, después de 2, 3 años, me acabo de dar cuenta de un error que yo cometí en esta imagen. Fíjense, aquí yo puse tracto espinocerebeloso anterior. Para acá es posterior. ¿Por qué? Porque está en el núcleo grácil y cuneiforme, ¿sí se fijan? Y de hecho aquí tenemos el surco medio posterior. Y acá, entonces este sería el tracto espinocerebeloso posterior y este sería el anterior, porque hacia anterior tenemos las pirámides. ¿Sí se fijan? Aquí las tenemos. Sí, entonces ahí, fíjense, yo ahí tenía un error y es la primera, desde hace mucho tiempo es la primera vez que me doy cuenta de eso. Este, bueno, también les voy a poner otra imagen para que ustedes puedan ver esas famosísimas pirámides. Eh, bueno, a ver, les voy a eh, presentar otra imagen. Aquí las vamos a tener. Aquí está. Aquí yo tenía una imagen muy buena para explicarles eso. Respecto a la estructura como tal del tallo encefálico, es importante que ustedes vayan correlacionando como tal la estructura interna con la externa. Me van a decir, ok, Edwin, la decusación de las pirámides es esta. ¿Sí se fijan? Es esa, decusación de las pirámides. Y que, sin embargo, ¿qué es esto, Edwin? Fíjense cómo, acuérdense que de aquí para abajo vamos a tener a la médula oblongada, ¿verdad? Esto es médula oblongada, todo esto, ¿ok? Entonces, fíjense cómo las pirámides son los bultos que están como hacia anterior. Oye, Edwin, ¿y por qué son bultos? Porque acuérdense, son cúmulos de redes neuronales. Es tan grande este tracto que hace como estos tipos bultos, estas protuberancias, hacia anterior en la médula oblongada. ¿Sí se fijan? Y aquí es donde decusan. Y este es el primer corte que estamos viendo. ¿Sí se fijan? Ya cómo va teniendo como tal sentido nuestro corte hacia interior y hacia exterior. ¿Sí se fijan? Entonces, fíjense las pirámides. ¿Sí? Aquí están, aquí vamos nuestro corte. Entonces, más hacia arriba no se va a ver la decusación, se va a ver como tal el tracto de redes neuronales. ¿Ok? Eso es algo que quería que me entendieran, porque es algo muy importante, es importante que vayamos correlacionando todo. Ok, ¿se entendió este primer corte? Díganme, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió o no se entendió? Very good, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos muy bien. A ver, ¿alguien más quiere entrar? Entonces, igual, nada más para mencionarles así rápidamente a los compañeros que acaban de entrar, que no se me pierdan, que estén en la misma onda que todos los demás. Aquí está. Miren, lo que les expliqué es que vamos a ir de superior a inferior, ¿ok? A todos los que apenas acaban de entrar, vamos a ir de superior a inferior. Ya sabemos que este es el tallo encefálico, ya sabemos que esta es la médula oblongada, este es el puente y este es el mesencéfalo. Vamos a ir viendo los cortes desde aquí, miren, aquí vamos a ir iniciando, aquí donde les pongo la tijerita, aquí le dimos un llegue y estamos viendo ese corte que acabamos de observar. Después vamos a ir más arribita, luego así y así. Vamos a ir avanzando, ¿ok? De superior a inferior. Eso es lo que como tal les expliqué. Nada más y el corte que ustedes también ya vieron. Entonces, ahora sí, ya podemos continuar. Vamos a tener como tal, este es el primer corte, ¿cómo se llama? Nivel de decusación de las pirámides. A ver, entonces, si yo les pregunto, porque así les van a hacer las preguntas.
Tracto que está medial al tracto espinocerebeloso anterior y posterior. ¿Qué me van a contestar? Tracto sensitivo que está medial al tracto espinocerebeloso anterior y posterior. Para acá es medial, para acá es lateral. ¿Cuál me van a contestar? Tracto espinotalámico lateral. ¿Por qué, Edwin? Está más medial, está más para acá, ¿ok? Muy bien. Tracto que decusa en este corte, ya ustedes lo van a ubicar. Tracto corticoespinal lateral, es este. Es un tracto motor, no lo olviden. Muy bien. Y también les voy lo que les mencionaba del líquido cefalorraquídeo. Les voy a poner una imagen, que es de la circulación del líquido. No, es más, acá la tengo también. Miren, respecto a a lo que les mencionaba de la circulación del líquido cefalorraquídeo, doctores. Miren, vamos a tener aquí, fíjense cómo todo se correlaciona así bien chido. El conducto ependimario, que se los mencioné en el corte. Edwin, ¿dónde está? Es este. Si se fijan, conducto ependimario. ¿Qué circula ahí? El líquido cefalorraquídeo. Está chiquito, está en el centro. Muy bien. Oye, Edwin, y más arriba del conducto ependimario, ¿qué había? Más arriba, acuérdense que estaba como tal. Bueno, vamos a ir se los voy a explicar de una vez ya todo. Ya sabemos que tenemos los ventrículos laterales, que son estos. Ahí se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Después vamos a tener que a partir del agujero interventricular o de Monroe iba a pasar el líquido cefalorraquídeo al tercer ventrículo, ¿verdad? Después íbamos a tener, se los voy a ir coloreando para que me vayan checando. Aquí ya lo tenemos en el tercer ventrículo el líquido cefalorraquídeo. Después íbamos a tener que el líquido cefalorraquídeo iba a pasar a través del acueducto mesencefálico o de Silvio. Ahí está, ¿sí se fijan? Está delgadito, está chiquito. Después, ¿hacia dónde iba a llegar? Hacia el cuarto ventrículo. Fíjense que está como más gordito. ¿Sí se fijan? Ahí está. Y luego ya como tal del cuarto ventrículo iba a llegar como tal el líquido al conducto ependimario. ¿Ok? Cuarto ventrículo. Y pues sí. Y me van a decir, Edwin, oye, ¿y eso en qué me ayuda? ¿O qué? Fíjense en dónde estamos haciendo los cortes. Fíjense, aquí vamos, ¿sí? Pero si vamos avanzando más arriba en un corte de protuberancia, vamos a poder observar al cuarto ventrículo. ¿Sí se fijan? La cavidad va a ir como tal cambiando. Eso es lo que quiero que entiendan. Fíjense cómo aquí está chiquillo el conducto central ependimario, poquito líquido cefalorraquídeo. Ah, pero vámonos más superior. Fíjense, fíjense cómo aquí ya está más grande. Si se fijan como Batman, acuérdense de Batman. ¿Eh? ¿Y qué es esto? Cavidad del cuarto ventrículo. ¿Sí se fijan? Y a ver, Edwin, vamos a... Ah, sí, cierto, mira, aquí merito está la cavidad del cuarto ventrículo que me dijiste, Edwin, sí, cierto, tienes toda la razón. A ver, subes más hacia superior, ¿qué vas a tener, Edwin? El acueducto mesencefálico. Subes más superior y, bueno, el tercer ventrículo creo que ya no se puede ver, pero fíjense, nos vamos más superior hasta el mesencéfalo. ¿Qué vamos a tener? El acueducto mesencefálico, ¿sí se fijan? ¿Ya vieron? Por eso es muy importante ir correlacionando todo, tanto la estructura externa como la estructura interna. Ok, pues ya, llevamos ese corte. Vamos a la siguiente, al siguiente corte. También de la médula oblongada. Aquí lo vamos a tener. Este es el siguiente corte. Miren, hasta como tal el corte nos dice lo que hay acá, lo que hay en cada de este nivel de la decusación de las pirámides. Pues, ¿qué pasa? Pues el tracto corticoespinal lateral decusa. ¿Ok? En decusación de los lemniscos, ¿qué pasa? Pues decusa. ¿Qué decusa?
como tal, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Decusan. ¿Y qué me van a formar después? Al lemnisco medial, ¿verdad? Aquí lo tenemos, al lemnisco medial. Si se fijan, miren, aquí vamos a tener, en este corte, vamos a tener yo les mencionaba, el fascículo grácil y fascículo cuneiforme. Fascículo grácil y fascículo cuneiforme no hacían sinapsis en la médula espinal. Ellos subían hasta la médula oblongada y ahí es donde hacían sinapsis. Aquí está la segunda neurona. Si se fijan, fascículo grácil, que es más medial, fascículo cuneiforme, lateral. ¿Ok? Son una vía descendente del cordón posterior. ¿Sí se acuerdan? Que hacen sinapsis con sus respectivos núcleos. ¿Con cuál? Estos son los núcleos. Fíjense cómo aquí llegan como tal las neuronas. Esta es la segunda neurona que va a seguir ascendiendo y esta es la neurona bueno, esta es la neurona que llega y esta es la neurona con la que hace sinapsis y decusa. ¿Sí se fijan? Aquí está como tal la decusación. Y vamos a tener que, como les mencioné, esta es la segunda neurona, ¿ok? Esta segunda neurona que va a ser la que va a decusar, ¿qué es decusar? Que pasa hacia el lado contrario. Esto es decusar, ¿ok? Y así van a ir ascendiendo. Los axones de la segunda neurona del núcleo grácil y cuneiforme se les conocen como las fibras arcuatas internas. Entonces, si ustedes le señalan esto, ¿qué van a decir? ¿Cómo se le llama a esos axones? Fibras arcuatas internas. Son los axones de la segunda neurona del núcleo grácil y cuneiforme. ¿Ok? Avanzan en dirección hacia la línea media y me conforman la decusación del lemnisco medial. ¿Sí se fijan? Aquí está. Y algo muy importante, me van a decir, oye Edwin, ¿y qué es esto? Las pirámides. ¿Sí se fijan cómo aquí está como tal, así las protuberancias que les mencionaba? Aquí está como tal el cúmulo junto, formadas por abultamiento de las fibras axónicas. Se pueden observar mejor debido a que en este nivel aún no decusan. Me van a decir, Edwin, ¿cómo que aún no decusan? Sí, porque ya vamos en un nivel superior. Miren. Tun, turu, tutun. Aquí vamos. Aquí decusaron, pero vamos en un nivel superior. Vamos aquí, pirámides. O estas son las pirámides. Ahora vamos aquí. Si se fijan cómo ahora se ven los abultamientos por esta razón, porque vamos hacia superior. ¿Ok? Es por eso, es algo muy importante. Eh, También aquí, como les mencionaba, vamos a tener al tracto espinotalámico lateral, que es este, que está medial, ¿verdad, doctores? Medial. Tenemos al tracto espinocerebeloso anterior, este es el anterior. ¿Por qué anterior, Edwin? Porque las pirámides están hacia anterior. Tenemos el tracto espinocerebeloso posterior. Y aquí también tenemos el conducto ependimario chiquitillo. ¿Sí se fijan? Eh, También aquí, fíjense, si le llegan a preguntar núcleos de tractos de nervios, este grandote que se observa en los primeros dos es el eh, tracto espinal del nervio trigémino, ¿ok? Entonces, pues esto, doctores. Y aquí ya vamos a tener otra cosa muy importante. De nueva cuenta, ¿qué se observa aquí, doctores? Las pirámides, bien formadas, ¿sí? Las pirámides aquí están. Aquí se observan también. Pero lo más importante y que quiero que observen. ¿Qué es esto, Edwin? Este merito, que está hacia medial. ¿Qué es esto? Esto es el lemnisco medial. Recuerden que este es un nivel más superior. O sea, estos, fíjense, aquí ya se juntaron, aquí ya van juntitos, ¿sí se fijan? Decusaron las fibras, se juntaron. Entonces, la decusación del lemnisco medial. Entonces, aquí como tal, ya van a ir juntos. Es la decusación del lemnisco medial, doctores. Miren, y ahora ya forman, como ya van juntos, como ya decusaron, ya conforman como tal al lemnisco medial.
¿Ok? Espero y entiendan eso, es muy importante. ¿Por qué, Edwin? Porque ya decusaron, ya van juntos. ¿Ok? Está aquí por encimita está aquí por encimita de las pirámides. ¿Ok? Entonces, ¿sí se está entendiendo eso? Muy bien. Vamos, entonces vamos a continuar. Bueno, ya tenemos al lemnisco medial. Más superiormente, vamos a tener, este es el tracto tectoespinal, ¿ok? Este es el tracto tectoespinal que está encima como tal del fascículo grácil y cuneiforme. Y aquí vamos a tener al famosísimo fascículo longitudinal medial. Este es muy importante porque ahí van muchas fibras de pares craneales. Van fibras del tercer par craneal, del cuarto y del sexto. Van comunicados en esta puntita del fascículo longitudinal medial. Muy importante por cierto. Y aquí también se observa, se empieza ya también a observar fibras difusas, ¿sí se fijan? Son fibras nerviosas que conforman la formación reticular. Me van a decir, Edwin, oye, ¿y qué es la formación reticular? Miren, la formación, ustedes no sé si lo han visto, tenemos un tracto que no es un tracto, es un sistema, es el sistema reticular activador ascendente. Ese es muy importante porque gracias a él estamos en estado de despierto. Si se dañan esas fibras del sistema activador reticular ascendente, también llamado SARA, entramos en coma, ¿ok? Entonces, esta formación reticular me conforma fibras de este SARA. ¿Cómo se llama, Edwin? SARA. Ah, Satanás le iba a poner. SARA. Ahí está. Sistema activador reticular ascendente. Ustedes lo van a ver más adelante. Eh, y pues sí, tenemos eso. Y fíjense, aquí tenemos por este núcleo, ustedes van a identificar al corte. Fíjense, está como una lombriz. Está como una lombriz. Fíjense. De hecho, su libro Snell lo define como una bolsa de papel arrugada. Así lo define el Snell. Está como una lombriz. A este núcleo, a este núcleo gigante se le llama núcleo olivar inferior. Y sí se los pueden señalar, ¿ok? ¿Qué es esto? Es el núcleo olivar inferior, que conforma junto con este y con este chiquitirringuillo que se observa aquí, el complejo nuclear olivar, responsable de la formación de las olivas. ¿Sí se fijan? De las olivas. Y si se fijan que como que aquí me hace una protuberancia, me van a decir, Edwin, oye, ¿y eso se puede observar en la superficie externa? Claro que sí. Fíjense, aquí tenemos las olivas. Eso, son estas. Si se fijan, laterales a las pirámides. Si se fijan cómo todo va tomando sentido, olivas. ¿Por qué? Principalmente por el núcleo olivar inferior. Épale, ¿ya vieron? Por eso es tan importante. Eh, También aquí mm, vamos a tener a lo que sería el tracto espinotalámico lateral. Aunque a nivel de este corte ya no se le llama tracto espinotalámico lateral, se le nombra como lemnisco espinal. Si se acuerdan que como tal el lemnisco espinal era el conjunto de tres tractos. No sé si aquí lo puse un poquito ya más, lemnisco espinal. Mm, el lemnisco espinal. A ver. El lemnisco espinal como tal incluía, me parece que espinotalámico, al tracto espinotalámico anterior y a otro tracto, nada más que no me recuerdo muy bien. A ver, voy a checar aquí si lo tengo. Me parece que sí. Mm, Aquí está, miren, jeje, aquí está. Juntos, sí, miren, el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal conforman el lemnisco espinal conforme, ojo, ojo, ojito aquí, conforme ascienden en la médula.
vienen juntitos. Entonces, como quien dice, las fibras de estos tres tractos se juntan. ¿Cuáles, Edwin? Espinotalámicos, anterior y lateral, y el espinotectal, ¿ok? Que es este, ¿ok? Igual, yo recuerdo que esto se lo pregunté directamente a la doctora, porque en el libro aún ustedes les marcan el corte que se le nombra tracto espinotalámico lateral, pero a mí me dijo la doctora que ya en este corte, en el nivel de las olivas, ¿por qué nivel de las olivas? Pues porque ya está el núcleo olivar inferior. Qué difícil. Ya se le nombra como tal, es lemnisco espinal, porque ya incluye a los tres tractos, ahí ya van juntitos, ¿ok? Es algo que les recomiendo que pueden preguntar durante su práctica para que confirmen esto, ¿ok? Eh, y aquí tenemos el tracto espinocerebeloso anterior, si se fijan cómo iban laterales, es el más lateral que se va a observar y también vamos a tener al pedúnculo cerebeloso inferior. Y me van a decir, Edwin, ¿y dónde quedó el otro tracto espinocerebeloso posterior? Acuérdense que el tracto espinocerebeloso, yo se los expliqué en los tractos, el tracto espinocerebeloso posterior, después llegaba, pasaba hacia el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, por esto, aquí ya no se ve. ¿Ok? Miren, ¿por qué, Edwin? Porque pues aquí ya pasó, ya está, se observa el pedúnculo cerebeloso por el cual pasaba el tracto espinocerebeloso posterior. Oye, Edwin, ¿y el tracto espinocerebeloso anterior pasaba por el pedúnculo cerebeloso superior? Así es. De hecho, aquí se observa ya como tal más adelante. Miren, pedúnculo cerebeloso superior e inferior. ¿Sí se fijan? Aquí ya no se observan por esta razón los tractos espinocerebelosos. ¿Por qué? Porque estos, acuérdense que en los tractos, en el video que yo les mandé, pasaban a través de estos pedúnculos hacia el cerebelo. Miren, ¿por qué, Edwin? ¿Por qué? Porque los pedúnculos cerebelosos pues comunican el tronco encefálico con el cerebelo. ¿Y hacia dónde van los tractos espinocerebelosos? Pues al cerebelo, por esa razón. ¿Ok? Entonces, por esta razón, aquí, por ejemplo, se observa ya el pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí también se observa algo muy importante. Tenemos también el núcleo ambiguo. Aquí tenemos también el núcleo del hipogloso, el núcleo dorsal del vago y el núcleo del tracto solitario. Estos sí son muy importantes. El núcleo, principalmente el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. El núcleo del tracto solitario es un núcleo sensitivo en el que hacen sinapsis algunos pares craneales, no recuerdo bien cuáles, me parece que hacían sinapsis el hipogloso, el facial y ¿cuál más? El facial y el glosofaringio, no me acuerdo muy bien cuál. Y en el núcleo ambiguo hacían como tal sinapsis, me acuerdo que el espinal y el espinal y el vago. No recuerdo muy bien, la verdad. En el núcleo del tracto solitario creo que era el 7, el 10 y el 12. Igual, pueden investigar eso, está en su libro del SNEL, porque ahorita no lo recuerda bien, pero esto sí es muy importante porque el núcleo del tracto solitario, fíjense que es un poquito el más lateral, incluye sinapsis de varios pares craneales sensitivos. Y el núcleo ambiguo es un núcleo donde también hacen sinapsis varios pares craneales, pero motores. Y pues sí, aquí por ejemplo vamos a tener los núcleos vestibulares, el núcleo vestibular inferior, el núcleo coclear, los núcleos cocleares y vestibulares, que me conforman el complejo vestíbulo coclear, donde ¿qué hace sinapsis ahí? Pues los pares craneales. El par craneal 8 que es el vestíbulo coclear, ¿ok? Pero en resumen, ¿qué es lo más importante de esto? El núcleo olivar inferior es lo más importante, el lemnisco medial también es muy importante, eh, el pedúnculo cerebeloso inferior también es importante, ¿ok?
Eso es muy importante. Y pues sí, ahora ya vamos con el último. Médula oblongada, justo por debajo del puente. ¿Ok? Eh, como hasta su nombre lo dice, justo por debajo del puente. Vamos a tener, doctores, que en esta, como tal en este corte, vamos a tener que lo principal es muy parecido al anterior, solo que si se fijan aquí, por ejemplo, la formación reticular es más abundante y además lo principal, aquí fíjense, aquí tenemos el núcleo ambiguo de nueva cuenta y tenemos el núcleo dorsal del vago, que es este. Y aquí fíjense cómo teníamos a más, ay, obviamente no les me faltó mencionarles, tenemos la cavidad del cuarto ventrículo. Ya no tenemos conducto central que estaba aquí, ¿sí se acuerdan? Ahora ya tenemos la cavidad del cuarto ventrículo porque vamos avanzando. Aquí también se observa la cavidad del cuarto ventrículo, tenemos a ese Batman. Entonces, vamos a tener aquí al núcleo dorsal del vago, pero fíjense la disposición de los núcleos. Aquí teníamos tres núcleos. Y aquí, ya solo tenemos a dos núcleos, ¿sí? Tenemos al núcleo dorsal del vago y al núcleo del hipogloso. Ya no tenemos tres, tenemos dos solamente. Y además, fíjense como tal en los núcleos, en el complejo vestíbulo-coclear. Aquí se observa el núcleo vestibular medial, que es este. ¿Por qué? Porque está más medial. ¿Ok? Tenemos al núcleo también tenemos al núcleo vestibular lateral, que es este. Tenemos al núcleo y a los núcleos cocleares anterior y posterior. Aquí está el anterior y aquí está el posterior. ¿Sí? Aquí los tenemos. Y fíjense la disposición. Aquí estaban como tal. Allá tenemos que el núcleo coclear anterior y posterior están aquí pegaditos. Aquí pegaditos. ¿Sí se fijan? Y aquí están como separados, ¿sí se fijan? Están como más hacia medial, ¿ok? Y pues sí, tenemos eso. Es importante, nunca se confundan. Para acá es anterior, bueno, les voy a poner la flecha. Para acá es anterior, para acá es posterior, ¿ok? Para que no se me confundan jamás ahí. Y pero fíjense como tal la disposición. Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora ya vamos, y pues sí, también tenemos, es casi igual, tenemos al pedúnculo cerebeloso inferior, tenemos al tracto espinocerebeloso anterior, que aún se observa, tenemos de nueva cuenta al lemnisco medial, al tracto tectoespinal, o si es prácticamente lo mismo, solo en la disposición de estos núcleos es en lo que cambia. También vamos a tener, ahora vamos a iniciar con el puente, ya acabamos la médula oblongada. Ahora ya vamos a iniciar con el puente. Vamos a iniciar con el primer corte, corte de la parte inferior por el colículo facial. Me van a decir, Edwin, a ver, ¿cómo que por el colículo facial? Explícame eso. Vamos a tener, miren, un colículo facial. A ver, vamos a ver si aquí lo tengo en una imagen. Fíjense. Esta es la médula, aquí está en una parte, en la parte posterior, médula oblongada. Ya acabamos. Puente. Si se fijan, esto ya es el puente, desde el surco bulbo protuberancial al surco pontomesencefálico. A esta protuberancia que está atrás se le conoce como colículo facial y ese estudienlo porque lo preguntan muchísimo. Colículo facial, que aquí está como tal. Es más, se los voy a poner en una imagen, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ver. Eh, Aquí está, miren, fíjense. Aquí en la parte posterior, tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme. Ah, bueno, aquí no se observa. Eh, tun, trun. Creo que no se observa. ¿Cómo el SNEL no va a tener una imagen de la parte posterior?
A ver, aquí está. Miren, miren, el colículo facial. ¿Sí se fijan? Colículo facial. ¿Y ustedes qué se les ocurre que es el colículo facial? Pues es una prominencia del nervio facial, del séptimo par craneal. ¿Ok? La va a formar el séptimo par craneal. Si se fijan, la eminencia media, en su porción, que es esta, en su porción inferior, tiene una prominencia que se le conoce como colículo facial. Épale, ¿ya la vieron? Y vamos a ver nosotros cómo se forma ese colículo facial. Esto es lo más importante de este corte, mucho más importante, así es que pongan atención. Vamos a tener, este va a ser el sexto par craneal, ¿ok? Este es el sexto par craneal, este que les marco. Tun, turun. Sexto par craneal. Hasta aquí yo lo puse. Núcleo abducens, núcleo del abducens, ¿ok? Del abducens. Tun, turun, turun, núcleo del abducens, es este. Y fíjense cómo el núcleo facial, perdón, el par, pues sí, como tal, el núcleo facial, se los voy a pintar de rojo. Rojo, núcleo facial, es el que está por detrás del lemnisco medial. Este es el lemnisco medial. Aquí forma como manguito. ¿Sí se firman? ¿Sí se fijan? Aquí está, justo posterior. Fíjense lo que hace. Va a rodear al abducens, ahí está, y va a salir. ¿Sí se fijaron? Lo rodea, lo rodea. ¿Y qué es esta protuberancia, Edwin, que forma, que hasta aquí se ve, miren? Este es el colículo facial. Entonces, si les preguntan, este par craneal que rodea a este. ¿Y cómo se llama el par craneal rodeado? Ustedes van a decir, ah, el séptimo par craneal o, o nervio facial va a rodear al nervio abducens y va a formar el colículo facial. ¿Ok? ¿A cuál rodea? Al abducens. ¿Quién lo rodea? El facial. ¿Y qué forma el colículo facial? Facilito. Facilito, facilito. Fíjense aquí también cómo se sigue observando la formación reticular. Miren, aquí la tenemos. La formación reticular. También tenemos, aquí fíjense, ya tenemos al pedúnculo cerebeloso superior e inferior. ¿Ok? Al pedúnculo cerebeloso superior e inferior. Y pues sí, hasta aquí yo les puse nota importante, yo me ponía notas. Edwin, aquí ya no se miran los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, debido a que recuerda que terminan en el pedúnculo cerebeloso superior, el espinocerebeloso anterior, y en el pedúnculo cerebeloso inferior, el espinocerebeloso posterior. ¿Ok? Entonces, por esa razón. Aquí también tenemos al lemnisco medial. Si se fijan, aquí antes lo teníamos aquí al lemnisco medial, ahora aquí me forma manguitos. El lemnisco medial me forma manguitos. Sigue subiendo. Continuación de los fascículos grácil y cuneiforme. Y fíjense cómo eh, están como conectados. Si se fijan, el fascículo como tal, el lemnisco medial. Esta por una X. A esta X se le conoce como cuerpo trapezoide. Es muy importante, cuerpo trapezoideo. Eso es muy importante. ¿Por qué, Edwin? Porque ese cuerpo trapezoideo está formado por fibras de los núcleos cocleares. ¿Ok? De los núcleos cocleares. Entonces, pues sí, ese es el cuerpo trapezoideo. Y aquí fíjense, ya tenemos, antes teníamos a la cavidad del cuarto ventrículo, aquí de nueva cuenta, pero aquí está en su forma más grande. ¿Sí se fijan, doctores? Y pues sí, y aquí yo les puse nervio facial. Fíjate cómo su trayecto da vuelta y origina el colículo. Nervio abducens, su núcleo es rodeado por el del facial. ¿Ok?
Y ya vamos con el... Ah, se me olvidaba mencionarles. Fíjense, oye Edwin, ¿y aquí ya no se observan las pirámides? Pues como tal ya no, pero los tractos corticoespinales, las fibras de tractos como tal, hay fibras corticoespinales y corticonucleares, que son estas, ¿sí se fijan? Que están siendo rodeadas por las fibras transversales del puente, porque ¿dónde estamos? Estamos en el puente. Fácil. Fibras transversales del puente cruzan a los tractos corticoespinales, que son estos. Fíjense, estos siempre están hacia anterior. Por eso yo los coloreé, bueno, están siempre hacia anterior como tal. Ay, Dios. Eh, y pues sí, tenemos eso. Vamos a tener que en el puente corte transversal por los núcleos del trigémino. Este es superior a los núcleos del nervio facial. Y hasta corte transversal por los núcleos del trigémino, que es lo más importante, pues vamos a tener como tal al núcleo motor del trigémino y al núcleo sensitivo del trigémino, que son estos grandotes. Y fíjense cómo aquí no hay ni nervio facial, aquí no está mi nervio facial que hace el colículo facial, entonces así fácil ustedes lo van a identificar. Y además aquí tenemos estos pares craneales. Entonces, pues de igual manera, también tenemos al cuerpo trapezoideo, eh, si se fijan, cuerpo trapezoideo, tenemos al lemnisco medial, tenemos también a las fibras corticoespinales y corticonucleares que van descendiendo, porque acuérdense que es un núcleo motor descendente, y pues sí, tenemos eso. Tenemos al fascículo longitudinal medial, fíjense aquí cómo ya se observa, fascículo longitudinal medial, y acá como se observaba, aquí también se observaba chiquitillo. Fascículo longitudinal medial. Como se observaba acá, siempre va en la puntita, ¿sí? Este. Pero vamos hacia superior. Y pues aquí también ya se puede observar como tal al lemnisco espinal, ¿sí se fijan? Este es el lemnisco espinal, este chiquitillo, este puntito chiquito. Lemnisco espinal, no lo marca el libro, hasta yo lo puse, eso es un error del Snell, pero yo voy bien corregido. Aquí, miren, no lo marca el libro, pero ahí está. Hasta yo le puse, no lo marca el libro, pero yo sí. El lemnisco espinal. Y aquí también se observa el lemnisco espinal, que incluye el tracto espinotalámico lateral y anterior y el espinotectal. Y pues sí. Ah, listo. El cuarto ventrículo también se observa. Ya no es Batman porque ya es puente. Batman solo en médula oblongada. Y pues sí. Ya vamos a acabar. Nos quedan dos cortes nada más. Y ahorita algo que les quiero mencionar de mesencéfalo. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, muchas gracias. Nos quedamos en el mesencéfalo. Ya acabamos como tal puente. Espero y no haya habido ninguna duda. Vamos a tener al mesencéfalo. Vamos a iniciar mesencéfalo. Corte transversal a nivel de los colículos inferiores. Esto también se puede observar. Fíjense el mesencéfalo. Tenemos los colículos inferiores. Aquí va a ser el corte. Tenemos los colículos superiores. Acá va a ser el corte. ¿Ok? Entonces por esto su nombre. Bien sencillo. ¿Ok? Entonces, corte a nivel de los colículos inferiores. Vamos a tener que como tal, estas prominencias son los colículos, aquí y aquí. Vamos a tener que estos colículos se van a encontrar siempre hacia posterior, ¿ok? Siempre hacia posterior. Aquí de hecho tenemos al colículo inferior. Eh, Aquí lo más importante, ya sabemos que como tal el mesencéfalo se divide como tal en un tectum, que es la parte posterior, ¿ok? Parte posterior al acueducto mesencefálico. Si se fijan, este es el acueducto. ¿Cómo? ¿Por qué me van a ubicar los cortes del mesencéfalo? Por el acueducto mesencefálico. Aquí está, ¿sí se fijan?
Aquí está, acueducto mesencefálico, con forma de cruz, para usarlo como referencia. Y aquí tenemos la sustancia gris periacueductal, que rodea como tal al acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Vamos a tener al tegmento, que es la parte posterior del pedúnculo cerebral. Acuérdense que como tal, el pedúnculo cerebral o pedúnculo mesencefálico. ¿Cuál es eso, Edwin? ¿Qué es un pedúnculo cerebral? Miren, se los voy a mostrar en una imagen. Esto es el pedúnculo cerebral, pedúnculo mesencefálico, ¿ok? Es esto. Esto es el pedúnculo cerebral. No me confundan, por favor, pedúnculos cerebelosos con pedúnculos cerebrales. Jamás, por favor. Los pedúnculos cerebrales me conectan con el cerebelo. El pedúnculo mesencefálico o cerebral, que es lo mismo, pedúnculo cerebral y mesencefálico es lo mismo, obviamente pues conectan con el mesencéfalo. ¿Sí se fijan? Aquí, el cerebro y mesencéfalo. Aquí lo tenemos, pedúnculo cerebral, que es como tal esto. Esto es el pedúnculo mesencefálico. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, si se fijan, esto es una visión anterior. El pedúnculo mesencefálico está hacia anterior y los colículos estaban hacia posterior. Fíjense, aquí tenemos al pedúnculo mesencefálico hacia anterior y los colículos hacia posterior. Entonces, Edwin, en la sustancia interna vamos a tener este mismo patrón. El tectum, que está conformado por los colículos hacia posterior. Y como tal, el pedúnculo cerebral o pedúnculo mesencefálico que estaba hacia anterior y que les acabo de mostrar. Y esta es la fosa interpeduncular. Ahí se acuerdan que par craneal salía el tercer par craneal. A ver, Edwin, a ver. Ah, sí, cierto, Edwin, tienes toda la razón. Aquí está la fosa interpeduncular y de hecho aquí se ve el tercer par craneal que va saliendo. Muy bien, ya te entendí. Es verdad, ya espero y se haya entendido. Pues aquí tenemos la fosa interpeduncular y aquí, por ejemplo, sale el tercer par craneal. ¿Ok? Aquí. Y pues esta es la parte más anterior. Entonces, el pedúnculo cerebral se divide en un tegmento y en un pie peduncular. En el pie peduncular, que es la parte más anterior, se va a dividir, vamos a tener fibras frontopontinas que ocupan como tal la parte medial, o sea, más para acá, medial del pie. Vamos a tener en la parte más lateral las fibras temporopontinas y en medio, si yo les señalo esto, en su examen y les digo, fibras que ocupan los 2/3 medios del pie y que están intermedios, o sea, no están ni lateral, para acá, perdón, no están ni lateral, o sea, para acá, pero tampoco están mediales, o sea, para acá, porque estas moraditas son las más mediales. Son las fibras corticoespinales y corticonucleares. ¿De qué tracto? Pues del tracto corticoespinal, ¿ok? Y vamos a tener algo muy importante. Vamos a tener que a esto que se le conoce como sustancia nigra, esta es la sustancia nigra, esta estructura que es la sustancia nigra, que contiene pigmentos, que contiene neuronas con el pigmento de melanina, separa el pie peduncular, que es esto que parece un pie, del tegmento. Del tegmento va a ser todo, hasta aquí yo se los puse en un paréntesis, esto. Si se fijan, lo separa. Separa el pie peduncular del tegmento. Oye, Edwin, ¿y qué es el tegmento? El tegmento es la parte más posterior del pedúnculo mesencefálico cerebral. El pie peduncular es la parte más anterior del pedúnculo mesencefálico. ¿Ok? El tegmento y el pie peduncular me conforman el pedúnculo mesencefálico o cerebral. El pie peduncular tiene fibras temporopontinas, corticoespinales, que pueden preguntárselas, y las frontopontinas. ¿Por qué frontopontinas? Porque están hasta más hacia frontal, un poquito más hacia anterior, ¿ok? ¿Y qué más, Edwin? ¿Qué más? Vamos a tener también que detrás de la sustancia negra
que detrás de la sustancia... ¿Qué duda tienes? ¿Crees que puedes repetir lo de los pedúnculos cerebrales, por favor? Sí, claro que sí. Vamos a tener que el pedúnculo cerebral está conformado por un tegmento y por un pie peduncular. Oye, Edwin, ¿y qué es el pedúnculo cerebral? El pedúnculo cerebral es la parte más anterior del mesencéfalo. Es esto, toda esta estructura que le señalé, esta flechota. ¿Sí se fijan? Ahí, eso es el pedúnculo cerebral. Esto es el pedúnculo cerebral. Esto es el pedúnculo cerebral que está hacia anterior. El pedúnculo cerebral, eso que le señalé, está conformado por un tegmento, que es esta parte más posterior, y también por un pie, que está más anterior. ¿Y cuál es el pie peduncular? Esto, como tal, esto que le señalé es el pie peduncular que pertenece, que es parte del pedúnculo mesencefálico. ¿Ok? Y pues sí, es eso. Entonces, vamos a tener que el pie peduncular, que es la parte más anterior del pedúnculo mesencefálico cerebral, está conformado por fibras temporopontinas, corticoespinales y corticonucleares y frontopontinas. Y el tegmento, que es la parte más posterior, que es esta que les puse, esta, que es la parte más posterior del pedúnculo cerebral, del pedúnculo mesencefálico, que es lo mismo, está conformado, el tegmento está conformado por esta estructura, ¿sí se fijan? En la que vamos a tener, así algo muy importante, ¿por qué está separado el tegmento del pie peduncular? Por la sustancia nigra, sustancia nigra. Es la que me separa el pedúnculo cerebral en dos regiones, en el pie y en el tegmento. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien, Sí, muchas gracias. excelente. Entonces, vamos a tener que esta parte está conformada por el lemnisco lateral, el lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal y el lemnisco medial. Y me van a decir, ay, Edwin, ya me sacaste muchos lemniscos, no manches. Sí, la verdad sí. Aquí, pero estos ya los conocíamos. El lemnisco medial, fíjense. ¿Qué iban ahí? Fascículo grácil y cuneiforme. Es este, el más anterior, el primerito. Después vamos a tener al lemnisco espinal, que es este, el lemnisco espinal. Que iban ahí los tractos espinotalámicos y el espinotectal. Luego el trigeminal, que es un lemnisco ahí del trigémino, y el lemnisco lateral, que es otro lemnisco que pertenece a otra vía. Ok, ustedes no se me confundan ahí, punto. Tenemos a eso. Y me pueden decir, oye, Edwin, ya como, son muchas cosas de esto. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante son las fibras corticoespinales y corticonucleares que ocupan los 2/3 medios del pie peduncular. Y que si yo les señalo esto, si yo les señalo en su examen esto, ¿qué me van a contestar? Yo les digo, sustancia o núcleo que separa el tegmento del pie peduncular, la sustancia nigra. Eso es muy importante, por favor, que no se les olvide. Y por último, tenemos aquí otra decusación de los pedúnculos cerebrales cerebelosos superiores. ¿Se acuerdan qué tracto tenía la decusación? O sea, ¿qué tracto iba por ahí? El espinocerebeloso anterior. Pero, ¿cómo? Y me van a decir, oye, Edwin, ¿y cómo ubico esta decusación? Ubíquenla, doctores, porque aquí vamos a tener otra decusación, porque aquí, como tal, tenemos, bueno, porque en este es importante que primero conozcan este tracto, pero aquí tenemos la decusación de los pedúnculos cerebrales superiores, ¿ok? Sin embargo, en este tracto, que es el más superior y que es el último, vamos a tener, obviamente, como es más superior al colículo superior, y aquí lo más importante, ustedes ya conocen como tal
todas las demás estructuras, ¿verdad? Ya conocen al pie peduncular, ya saben que la sustancia nigra la separa de qué? Del tegmento, ¿verdad? Excelente, ustedes ya saben eso, saben las fibras corticoespinales y corticonucleares, las fibras temporopontinas y frontopontinas. Ya también ustedes saben que aquí también está el lemnisco espinal, el lemnisco medial, después seguía el lemnisco espinal y aquí ya tenemos al lemnisco trigeminal y ya no está el lemnisco lateral. Ustedes grábense estos dos nada más, punto. Los demás, mm, denle menos importancia. Y me van a decir, Edwin, ¿y cómo distingo a estos dos? Este también se los pueden preguntar, porque aquí tenemos dos núcleos gigantes, fíjense, dos núcleos rojos, núcleo rojo, que es una masa, que es como tal, este, eh, donde surge el tracto rubroespinal. Entonces, esta va a ser la decusación del tracto rubroespinal. ¿Por qué? Porque ahí surge de los núcleos rojos. ¿Ok? Es la decusación del tracto rubroespinal. ¿Y cómo la distingo? Porque aquí yo veo dos, es un corte mesencefálico, veo el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio y veo aquí dos núcleos bien grandotes. ¿Y acá veo dos núcleos bien grandotes? No, yo acá no veo así, dos núcleos no, no los veo, no veo los núcleos rojos. Entonces por eso lo ubico, dos núcleos rojos. ¿Y qué surge de ese tracto? El tracto rubroespinal. Entonces, ¿cómo se le va a llamar a esto? La decusación del tracto rubroespinal. ¿Ok? Y pues sí, ya lo tenemos. ¿Tienen alguna duda? Ya nada más les voy a mencionar algo del cerebelo y ya. Excelente. Bueno, entonces, del cerebelo como tal, no olviden como tal sus estructuras principales, el vermis. Ya sabemos que tenemos un lóbulo posterior y un lóbulo anterior que están separados por la fisura prima o primaria. No olviden eso. También tenemos el lóbulo floculonodar, que es el más posterior. ¿Ok? No olviden como tal las principales estructuras así del cerebelo. ¿Ok? Y que como tal, a ver, miren lo que les mencionaba de los pedúnculos cerebelosos. Estos son los pedúnculos cerebelosos. Si se fijan, superiores, medios e inferiores. Y los pedúnculos cerebrales o mesencefálicos están más superior. Entonces no me confundan eso, por favor. También no olviden las capas. Acuérdense que la corteza cerebelosa está dividida por tres capas. La capa molecular, la capa de células de Purkinje y como tal la capa granular. No olviden esas tres capas que sí se las pueden preguntar y son muy importantes. Por favor, estudienlas. ¿Ok? Eh, recuerden que cada pliegue del cerebelo se le denomina folia. Y por último, los núcleos del cerebelo. No sé si se lo sepan, se los voy a poner en una imagen. Eso es muy importante, los núcleos del cerebelo. Esa sí puede ser pregunta de cerebelo, ¿ok? Miren, aquí un poquito, me voy un poquito más hacia inferior. Aquí está la imagen. Estos núcleos. No olviden, el núcleo de lateral a medial tenemos el núcleo dentado, forma de diente. ¿Sí se fijan? Del más grandote, el núcleo dentado. Después tenemos el núcleo emboliforme, forma de óvalo. Luego tenemos el núcleo globoso, ¿sí se fijan? Que es este, que está un poquito más medial. Tenemos globos, yo así los ubicaba, globos. Son estos, núcleo globoso, núcleos globosos. Ahí están, fíjense, núcleo globoso. Es este y este, como dos globos. Núcleo dentado, de lateral a medial, si les preguntan los núcleos, núcleo dentado, emboliforme, globos, globoso y el fastidioso, que es el que siempre se me olvidaba, un núcleo fastigio, que es el más medial. ¿Cuál es el núcleo más medial del cerebelo? El núcleo fastigio.
¿Ok? Entonces no olviden de estudiar eso, es muy, muy importante. Y pues sí, tenemos que, así termina la asesoría. Eh, pues nada, ¿cómo les pareció la asesoría? ¿Si entendieron? ¿Si les gustó? Hagan sus respectivos comentarios. Ay, Dios mío. Esto